En nuestro episodio anterior les contamos de la historia del proyecto de tecnología del IMSS y cómo unas malas decisiones administrativas resultaron en una burbuja de poco talento y altos costos. También explicamos cómo esta burbuja se puede repetir si sucede esto mismo con el apenas incipiente desarrollo de la ciencia de datos en México. Finalmente explicamos por qué este es el último tren que tenemos como oportunidad y que no podemos cometer las mismas equivocaciones de antes. Ni gobierno, ni empresas, ni nosotros, el talento. Es ahí en el talento donde entramos en materia de este episodio. Yo soy Chucho Ramos, bienvenidos al segundo episodio del Tándem de Datapop. En nuestro discurso siempre hemos luchado porque la ciencia de datos sea sobre todo sobre el problema, su contexto, sus matices, para poder encuadrar bien el fenómeno que queremos estudiar y que luego recurramos a las mates disponibles para modelar toda esta bola de elementos de manera fiel y finalmente seleccionemos la tecnología y la herramienta adecuada para convertir este estudio del fenómeno en un producto de software. Esto puede sonar sentido común para algunos y ahorita es una postura que cada vez gana más terreno. Pero cuando comenzamos en 2015, todos se iban con la finta de que la ciencia de datos y la inteligencia artificial era, en su mayor parte, desarrollo de software. Esto no es del todo cierto, aun cuando el producto final de un proyecto de este tipo resulte en un artefacto de software que toque la realidad. Para hacer este punto les comparto otra historia, esta vez de cuando yo acababa de graduarme. Terminé ingeniería en sistemas computacionales allá en Torreón, Coahuila, en mayo del 2002 y entramos a un pequeño proyecto en una empresota del ramo de la extracción y la transformación, no voy a decir cuál. El objetivo era calcular el límite superior de desgaste que una máquina pesada canadiense podía sufrir antes de solicitar el servicio al fabricante de origen. Esto era importante porque la empresa debía pagar una cuota de mantenimiento bastante alta cada 3 meses. Y que solo podía hacerle el personal canadiense, el fabricante. Entonces cada 3 meses esta empresa debía pagar los viáticos, viajes, drinks del personal para darle servicio menor a la maquinaria. Uno de los directores de producción obviamente dijo, si espaciamos más los mantenimientos tal que no viole la garantía, aprovechamos más la maquinaria, nos quitamos de presiones de tipo de cambio y además nos podemos ahorrar una lana. Levantamos datos, planteamos el problema como uno de optimización, definimos restricciones, corrimos simulaciones, hicimos esto todo muy rápido porque se nos quemaban las habas de estrenar una herramienta de modelos de optimización llamada Ciplex. Ahora es de IBM, pero en ese momento pues, era comercial. Llegamos al número mágico y entregamos nuestro reporte. A los 4 meses regresamos para ver cómo iba la solución y resulta que nunca fue implementada. El aumento en actividad de la máquina que recomendamos era financieramente justificado, pero implicaba que el personal de planta tenía que quedarse 21 minutos más allá de su turno. Obviamente esto movía absolutamente todo el plan de producción y convertía nuestra solución en algo completamente inoperante. ¿Qué sucedió? En nuestra fase de recolección de datos nunca vimos el bigger picture, nunca vimos el contexto completo del problema. Nunca nos dedicamos a estudiar el fenómeno completo. ¿Hubiéramos podido entregar una mejor solución? Obvio sí. Hubiéramos agregado el recurso humano como restricción del problema al plantearlo. Como frecuentemente nos pasa a los ingenieros, nos ganó la prisa por probar la flamante nueva herramienta que la verdad era buenísima, pero de nada sirvió en manos de ingenieros muy verdes. Culpables. Así como esta historia, hemos coleccionado bastantes y todas apuntan a un aprendizaje que es el tema de este video. Cuando se trata de ciencia de datos, sea para optimizar, para clasificar, para predecir, para recomendar, lo primero en nuestras cabezas debe ser el contexto. ¿Y por qué en México batallamos tanto con este paradigma? Bueno, tenemos razones históricas. En 1982, México apenas le estaba entrando al modelo neoliberal con Miguel de la Madrid y pues todos debían alinearse a este plan. La educación se alineó ajustando todos los programas de ingeniería para privilegiar el conocimiento muy aplicado como receta de cocina y poder producir ingenieros que pudieran operar y dar mantenimiento a equipo industrial. Es decir, pasamos de tener un plan de formación de capacidades a un plan de formación de habilidades. O sea, ingeniería para la maquila. Obvio, no todas las universidades del país acataron esta recomendación. Obviamente las autónomas, como son autónomas, pudieron cortésmente mandar a batear a la SEP y seguir con sus planes de estudio normal. Esto resultó que en muchas ingenierías, sobre todo en instituciones privadas y sobre todo la ingeniería en compu, que un servidor estudió, tuvieron un plan de matemáticas muy diluido. De nuevo, era más importante producir talento para la maquila que para otras actividades como desarrollo de tecnología propietaria o patentes.
Adelantamos el reloj al 2010, cuando el término Big Data se vuelve famoso y comienza la demanda de programadores y desarrolladores de estas nuevas tecnologías como Hadoop y Spark. Y aquí es cuando en las empresas surge la confusión sobre qué es Big Data y qué es Analytics. El conocimiento que extraemos de los datos es diferente a la infraestructura que tenemos para almacenarlos y procesarlos. Big Data necesita Analytics, pero para hacer Analytics no necesitamos tener necesariamente Big Data. A las empresas obviamente les vale rifle esta distinción y en toda la estructura se comienza a confundir analítica de datos con desarrollo de software. Una confusión que hemos batallado muchísimo en corregir y que se da todo el tiempo. Todo el tiempo. Tenemos entonces ahora cada año a 1,300 programadores, ya sea de bootcamp o con educación formal, queriendo entrarle a esta disciplina, con solo cursitos de 6 semanas, versus solamente 350 matemáticos y físicos, o sea, gente que está entrenada para descubrir y validar conocimiento sistemático y repetible a partir de datos generados de un fenómeno. Algo no checa ahí. De modo que cuando las empresas, todas confundidas, se lanzan a LinkedIn a contratar, tienen más probabilidades de encontrar a uno de estos programadores con preparación matemática deficiente. Ahora, para ser justos, frecuentemente muchos de estos matemáticos y físicos no pueden programar para ambientes productivos, porque codifican para el paper, no para producción. Imagínense un código hecho para un paper convertido en microservicio, imposible de hacer. Se caería solamente con 100 peticiones al día. No funcionaría. La ciencia de datos o machine learning o inteligencia artificial es entonces un trabajo de equipo entre matemáticos y físicos que estudian un fenómeno, lo modelan y forman el conocimiento generalizable, verificable y sin sesgo, entre ingenieros que crean pipelines de adquisición, limpieza, predicción a escala y entrega de datos, y, más importante, gente de negocio que ayude a definir un lenguaje y fronteras para el problema y pueda conectar datos observados y con intuición detrás del fenómeno y viceversa. ¿Cómo arreglamos este merequetengue? Estudiando. No hay de otra. Listamos aquí las alternativas que hemos encontrado de menos a más difícil, considerando tiempos, contenidos y lo que pudieran exigir de ti, suponiendo que quieres entrarle a esto en serio y con todas las de la ley. Primero, si estás aún en la escuela, no importa qué carrera lleves, mete materias optativas sobre estadística, todas las estadísticas. Probabilidades, también todas. Álgebra lineal, mates discretas, econometría, optimización o investigación de operaciones. Con eso. 2. Si eres recién egresado, regresa a la universidad a estas materias como oyente. Te aseguramos que no te van a cobrar, ni te van a hacer el feo. Y siempre hay un profe de mates ávido de transmitir su conocimiento. Créanme. Si esto fuera imposible, o si ya tienes cierta trayectoria, busca diplomados o cursos de estadística, minería de datos, analítica de datos o inclusive de econometría en las unidades de enlace de cualquier universidad autónoma que te quede cerca. Si puedes y si tienes la estamina y la juventud, un posgrado en estadística, en matemáticas computacionales, en estadística computacional, en mates aplicadas, en estadística aplicada, en analítica, en business analytics o ciencia de datos igual. De preferencia que también sea una universidad autónoma cerca de ti. Y ya como último recurso, utilizar algunas plataformas de educación online para armar tu propia maestría. Hemos compilado una lista de cursos de Coursera que te tomarán poco más del año, pero que te cubren desde el pensamiento lógico para poder llegar a la pregunta correcta, hasta el diseño de productos predictivos y liderazgo de equipos de ciencia de datos. Son cursos muy padres, yo he tomado algunos, se los ponemos abajo en la descripción. ¿Qué pasa con Udemy, Platzi y otras plataformas online en español? No los recomendamos más que para nivel introductorio. La deficiencia más grande de estos cursos es que no hay seguimiento de temas desde lo menos hasta lo más complejo, sino que son como monolíticos. No existe secuencia de cursos como en edX, como en Udacity o como en Coursera. Y esto te puede dejar a medios chiles. ¿Y qué pasa con los bootcamps? No, los bootcamps no. Déjenme repetirlo, los bootcamps no. Los bootcamps de programación son una cosa, son adecuados porque es una habilidad transferible, comoditizable ya. Las matemáticas y la estadística aún no lo son. Los bootcamps de ciencia de datos están intentando producir gente preparada en estas disciplinas en solo 6 semanas. Son 6 semanas suficientes para poder crear conocimiento verificable, sin sesgo y enteramente validado para emitir recomendaciones correctas, para incidir sobre algún fenómeno. Definitivamente no. ¿Alguien con entrenamiento de 6 semanas pudo haber ejecutado el proyecto que hicimos cuando me gradué, pero bien? Sí. ¿Probable? Definitivamente no. Los bootcamps producen técnicos de datos. Y esto no está mal, tienen su lugar en este ecosistema y definitivamente son material contratable. Yo los contrataría, solo no para crear conocimiento verificable y validable. Para eso se requiere un poco más de experiencia y skill que estos cursos lastimosamente cortos e inflados no proveen. En resumen, la ciencia de datos para México debería ser
Primero, contexto para hacer las preguntas correctas. Segundo, mates para modelar la realidad y las restricciones del problema. Tercero, software para llevarlo todo a producción. Y como de este triple play México es débil en mates, hay que estudiarle y estudiarle bien. En computación el feedback del error lo tenemos de inmediato. El programa o compila o no compila. Y si compila, hace lo que le pedimos o no. En mates los errores están más escondidos y encontrarlos exige de nosotros más callo, más conocimiento, más skill. Piénsenlo como aprender Kung Fu o cualquier arte marcial. ¿Aprenderían esto de videos de YouTube o aprenderían esto con un mentor o sensei? Se los dejo en la mesa. En nuestro próximo episodio nos meteremos más en lo técnico y dibujaremos diferentes arquitecturas de datos para diferentes tipos de empresas o diferentes organizaciones dependiendo de su tamaño y su propósito. Agradecemos que rolen este video. Este fue el Tandem de Datapop. Nos vemos en temas 1.